Bien, vamos a hacer un ejercicio sobre la aplicación de la ley de Proust o de las proporciones definidas, en la que nos decía que siempre que dos o más elementos se combinan para dar un mismo compuesto, estos lo hacen en una proporción de masa constante. Es decir, estos elementos reaccionan con una proporción en una proporción constante de masa. Vale, nos dice: en la siguiente tabla se recogen los resultados de varias experiencias en las que se hace reaccionar bromo y calcio para formar bromuro de calcio. Completa las casillas que faltan. Y bueno, nos dan aquí, vemos que tenemos varias, las 5 experiencias. Tenemos aquí la cantidad de calcio que tenemos como reactivo, la cantidad de bromo, la cantidad de bromuro de calcio que se produce, y en este caso la cantidad de calcio que sobra y la cantidad de bromo que sobra. Vemos que en la experiencia A tenemos todos los datos, es decir, reaccionan 0,4 gramos de calcio con 1,6 de bromo para formar evidentemente 2 de bromuro de calcio, porque tiene que seguir la ley de Lavoisier, ¿vale? Y no sobra nada de ninguno de ellos, es decir, esta experiencia nos permite saber en qué proporción reacciona cada compuesto, ¿vale? Es la que nos da pues cuál es esa proporción en la que reaccionan los reactivos, en este caso el calcio y el bromo, para formar bromuro de calcio. Entonces, bueno, para el apartado B ya podemos tratar de completar los huecos que faltan utilizando los datos del apartado A, en el que vemos que, bueno, se consume completamente los reactivos en el apartado A. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el bromo porque es de lo que tenemos menos cantidad, ¿vale? En principio vamos a empezar con esto. Tenemos vamos a suponer que el bromo lo consumimos completamente, entonces voy a poner aquí B porque es de la experiencia B, y sería, tenemos 0,8 gramos de bromo, y para 0,8 gramos de bromo pues teníamos que reaccionaban 0,4 gramos de calcio para formar reaccionaban con 1,6 gramos de bromo. 1,6 gramos de bromo. Estas son las proporciones que teníamos en el apartado A, es decir, siempre necesitamos para 0,4 gramos de calcio 1,6 de bromo. Bueno, pues ahora tenemos 0,8 de bromo, a ver cuánto calcio nos sale que necesita para reaccionar completamente, y nos da que necesitamos 0,2 gramos de calcio. Veis que las unidades ya nos dicen, este y este se va, que son 0,2 gramos de calcio, es decir, para 0,8 de bromo tan solo necesitamos 0,2 de calcio, entonces nos está sobrando bastante calcio, nos está sobrando, pues el calcio que sobra es el que teníamos, 1,5 gramos, menos el que reaccionó, 0,2, es decir, sobra 1,3 gramos de calcio, y lo vamos a anotar ya aquí, sobran 1,3 gramos. Bien, como hemos supuesto que el bromo reaccionaba completamente, ¿cuánto bromo sobra? 0. ¿Vale? Hemos calculado cuánto calcio se necesita para que reaccione todo el bromo, entonces sobra 0. Y finalmente nos queda calcular cuánto bromuro de calcio se produce, y para esto aplicamos la ley de Lavoisier. Nos está reaccionando 0,2 gramos de calcio más 0,8 gramos de bromo da 1
gramo de bromuro de calcio. 1. Vale, queda resuelto el apartado B o la experiencia B. Vamos al C. Aquí tenemos una cantidad de calcio y una cantidad de bromuro de calcio formado y una cantidad de calcio de bromo que nos sobra, es decir, el bromo está en exceso. Vamos a calcular, por tanto, con las proporciones definidas que tenemos, bueno, pues hemos formado 6 gramos de bromuro de calcio con 1,2 gramos de calcio. Entonces, tenemos 6 gramos de bromuro de calcio que se han hecho al hacer reaccionar cuáles eran las proporciones, en qué proporción reaccionaban, pues reaccionaban en esta proporción se producían 2 gramos de bromuro de calcio por cada 1,6 de bromo. Como es el bromo el que tengo que saber, pues aplico esta relación. 1,6 gramos de bromo por cada 2 gramos de bromuro de calcio. Bromuro de calcio y bromuro de calcio se me van y me quedan gramos de bromo. Hago la cuenta y me sale 4,8 gramos de bromo. Es decir, entonces para calcular cuánto bromo había inicialmente y cubrir esta casilla, ojo que dice que hay bromo que sobra. Entonces, la cantidad de bromo inicial es el que ha reaccionado más el que sobra, es decir, es 4,8 más 1,5 y esto da 6,3 gramos de bromo. Este es lo que había inicialmente. Vamos a calcular cuánto calcio sobra. Para eso tenemos que saber cuánto calcio ha reaccionado, ¿verdad? Bueno, pues como tiene que cumplirse la ley de Lavoisier, teníamos que se producían, la masa que se producía era 6 gramos de CaBr2 y uno de los reactivos pues usábamos 4,8 gramos. 4,8 gramos de bromo. Entonces nos da que han reaccionado 1,2 gramos de calcio, que exactamente es lo que aparece aquí. Entonces, ¿cuánto calcio sobra? 0. Vale, vamos al apartado D. En el apartado D nos dice que tenemos 5 gramos de bromo y que sobran 1,3 de calcio. Entonces, bueno, tenemos que saber cuánto, lo mismo que antes, con 5 gramos de bromo tenemos que reaccionan 1,6 gramos de bromo para producir 2 gramos de bromuro de calcio. Y esta es la relación que usamos, la del principio siempre. ¿Vale? Entonces producíamos 2 gramos de bromuro de calcio con 1,6 gramos de bromo. Gramo de bromo y gramo de bromo se va y esto nos da 6,25 gramos de bromuro de calcio. Y lo vamos a completar ya en la tabla, es decir, cuánto bromuro de calcio se produce, 6,25.
Vale, ¿cuánto cantidad de calcio reacciona? Pues lo vamos a obtener por diferencia, porque tiene que cumplirse de nuevo la ley de Lavoisier, es decir, si en total tenemos 6,25 gramos de CaBr2 y la masa del bromo eran 5 gramos de bromo, los gramos de calcio que quedan o que han reaccionado son 1,25 para cumplir la ley de Lavoisier. 1,25. Que es que aquí sobraban 1,3 gramos de calcio, entonces no es 1,25 lo que había, esto es 1,25 más 1,3, ¿vale? Es decir, 2,55. Como faltaba ese dato, pues no. En este caso, ¿cuánto bromo sobra? Bueno, el bromo lo hemos calculado como el reactivo limitante. Vale, entonces no nos está sobrando nada, 0. Y vamos a ver el último, que es el apartado E. Nos dice que tenemos 4,2 de bromuro de calcio y que no sobra nada de nada. Entonces, aplicando las mismas relaciones que al principio, pues ya lo tenemos. Vamos a coger, por ejemplo, pues el 4,2 gramos de bromuro de calcio y vamos a aplicar la relación, por ejemplo, con el bromo. Nos reaccionaban 1,6, lo veis, ya lo teníamos de aquí de algún apartado de antes, 1,6 gramos de bromo por cada 2 gramos de bromuro de calcio, y esto nos da 3,36 gramos de bromo. Como no sobra nada, ya lo podemos anotar en la tabla. ¿Y cuánto es el calcio que teníamos? Pues por la ley de Lavoisier lo podemos calcular, porque hemos producido 4,2 gramos de CaBr de producto, CbR2, menos 3,36 gramos de Br. Esto da igual a 0,84 gramos de calcio que reacciona. Y esto lo ponemos en la tabla y es el resultado final. Aquí podemos ver todo lo que hemos completado.